Hey guys, este es Racing 101, Wakanda, el RC3 más rápido de Centroamérica, actualmente corre 9.5. El auto es de Pedro, mecánica Cristian, Custom Code hace el tuning y nosotros actualmente le hicimos unas mejoras al auto para hacerlo mucho más rápido. Así que te voy a explicar lo que hicimos para que entiendas cómo funciona y por qué tomamos ciertas medidas para poder mejorar el auto, ya sea en la pista, uso diario y ver ganancia en el dyno. Manos a la obra, pasemos a la primera modificación. Al auto se le hizo una mejora en el turbo inlet o el intake pipe, que sería donde el turbo en el compresor recoge el aire fresco que vas a ver en la pieza y yéndote hasta la parte frontal. Ahora, el diámetro de esta tubería era de 3.5 y nosotros pasamos a una tubería de diámetro interno de 4. Ahora, pon atención, diámetro interno. Eso quiere decir que la medida del pipe o el tubo internamente era 3.5 y pasamos a 4. Muchos se equivocan y no entienden la diferencia entre outer diameter y inner diameter, que sería el diámetro externo y el diámetro interno. Entonces tenemos una ganancia de media pulgada. Ahora, no nos podemos quedar en la parte básica de que simplemente como es más grande debe funcionar. Entonces, tú lo sabes y yo lo sé, de que al recoger mucho más aire va a ser mucho más potencia. Pero a la hora de fabricar y a la hora de ajustar un carro, no podemos basarnos en esa función solamente. Vamos a usar una fórmula para poder entender qué hicimos aquí y cuál es la diferencia real, ya que no podemos quedar con esa incógnita de que si realmente mejoró y no puede haber mejorado solamente porque lo ampliamos. Tiene que haber algo más atrás de eso. Ahora, no es ciencia de la NASA, pero tienes que entenderlo y hay una fórmula para eso. En condiciones ideales vas a tener una presión atmosférica de 14.7. Eso quiere decir que aparte de esa presión atmosférica de 14.7 a nivel del mar, si tu reloj o tu boost gauge te dice que estás busteando 20 libras, serían 20 libras de boost o PSI que ves en tu reloj, más 14.7 de presión atmosférica, debe dar un total de absolute de 34.7. Ahora, no todo va a funcionar como uno quiere y veamos qué ocurre. En el compresor vas a tener un vacuum loss. Si tienes un intake restrictivo o de tamaño inferior para lo cual está hecho el turbo, vas a tener un vacuum loss. Digamos que este auto perdió 2 PSI de vacuum loss en el compresor. Entonces vamos a sacar la fórmula de qué tipo de esfuerzo hace el turbo a la hora de que tú lo aceleres a fondo y realmente cuál es la ganancia. Y la fórmula es así. Sería, tomas la lectura del target boost, que en este caso son 20 PSI, serían 20 libras más 14.7 porque estamos al nivel del mar y esa es la condición actual, y lo vas a dividir entre la pérdida de presión que tiene el compresor, que en este caso son aproximadamente 2 PSI que pierde el compresor de vacuum, y le vas a sumar nuevamente 14.7, que es la presión atmosférica. Ahora, este resultado te debe llevar cerca como de 2.73. ¿Y qué significa eso? Que este auto, cuando tú ves el reloj de boost que bustea 20 PSI o 20 PSI, el esfuerzo que el turbo hace para poder llegar a esos 20 libras es como si el auto estuviera haciendo 25 libras. Una vez más, estás busteando 20 libras y lo ves en tu reloj, pero el esfuerzo que el turbo hace para poder llegar a esos 20 libras es como si el turbo estuviera busteando 25 libras. Ahora, esa es la diferencia. Al momento de hacerle la mejora al intake, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ese vacuum loss tanto en el compresor y vamos a pasar de una pérdida de 2 PSI en vacuum loss en compressor, vamos a pasar a aproximadamente como 0.75. Cuando sacamos la fórmula nuevamente y tienes el boost target, que es 20, más presión atmosférica dividido entre el vacuum loss, que ahora va a ser aproximadamente 0.75, más 14.7 de presión atmosférica, te vas a dar cuenta ahora que el esfuerzo que el turbo va a hacer para poder llegar a 20 libras o 20 PSI va a ser de 21.9. Entonces estamos pasando de un turbo que antes para ser 20 libras tenía que esforzarse como 25, ahora va a ser un esfuerzo de 21 o 21.9 libras para poder hacer nuevamente 20 PSI. Hace que el compresor, el turbo, sea mucho más eficiente. Ahora de que todo tiene sentido y entiendes realmente cuál es el beneficio y que no es una respuesta tan simple de que respira más aire y es más grande y todo es mejor, vas a entender también por qué cuando haces un front face turbo kit, por qué hace mucho más potencia, y no solamente porque es menos restrictivo y respira mucho más aire, es que ahora si sacas la fórmula y cuando el auto está avanzando en la calle o en la pista, ahora ya no tienes un vacuum loss, ahora tienes un positive pressure que va a hacer que pueda automáticamente al mover el carro o a muy baja velocidad tener, en vez de negative 0.75 o negative
menos 2 PSI, vas a tener positive 3 PSI. Y eso va a hacer que el carro sea mucho más eficiente. Y tu pérdida de cuál es el target boost versus cuánto esfuerzo hace es mínima. Aparte del intake system, hicimos un trabajo custom en la parte frontal del auto en el crash bar, que es la barra antiimpacto frontal que lleva. Ahora, esta barra, al ser de aluminio, es bien liviano y lo que hicimos fue modificarla o hacerle un corte. Hicimos un trabajo custom para que igual tuviera su tow hook, igual quedara lo más de fábrica posible, pero que le diera más flujo de aire al intercooler, nuevamente buscando tener eficiencia y que el intake air temperature o el IAT esté happy, lo cual el carro debe producir mucho más potencias. Eso quiere decir que cuando Pedro corra en la pista, vamos a tener mucho más flujo de aire a través del intercooler, van a hacer que esas temperaturas bajen y el carro debe ser mucho más constante. El escape se modificó. En la turbina del turbo, la salida es de 3.5, entonces bajaba 3.5 a 3 pulgadas individuales y después nuevamente se conectaban en una sola tubería. Y lo que tenemos ahora es simplemente 3.5 de la turbina, el downpipe completo, y 3.5 desde adelante hasta la parte de atrás. Llegando al catback hicimos una división donde ambos escapes reciben aproximadamente la misma cantidad de flujo de aire. Esto va a hacer nuevamente que el carro haga mucho más potencia por el diámetro interno de haber pasado de 3 a 3.5. Están las 3 modificaciones: intake, intercooler frontal y la modificación en el escape. Pasemos el carro al dyno y veamos cuánta potencia ha ganado y cuánto torque ha ganado.